Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate, desde la página Memes Católicos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, padre, muy bien. Aquí nuevamente, aquí un sábado, pues, para hablar de los temas que ya no se hablan. Sí, hoy tocaremos un tema conocido como la teología de la liberación. Vaya temita, porque Sí, hoy se habla mucho de qué es la teología de la liberación. Unos piensan que es, de hecho, hay muchas posturas. Muy padre, algunos piensan de que como es teología, entonces debe ser enseñada. Otros, poco más cautos, dicen, bueno, no toda teología es teología por sí, entonces sí, puede ser una, sí, pues una ficción, una forma de interpretar ajena a la tradición y por tanto de teología poco. Entonces, vamos, que hay un montón por hablar el día de hoy. claro, o sea, ahora que, claro, la teología de la liberación, que propiamente, o sea, como término teología de la liberación nace en los años 60, pero que tiene sus raíces siglos antes, tiene sus raíces porque no es que nace de la noche a la mañana y se le ocurre al fundador Gustavo Gutiérrez, hacemos la teología de liberación y comenzamos con hacer la teología de liberación nace en el Perú y en toda Latinoamérica, que también es conocido como la teología latinoamericana, Ah, pero mira. Vale. algunos también la llaman, ¿no? La teología latinoamericana. Bueno, antes de empezar esto, nos gustaría que las personas que nos están escuchando nos digan, pues, qué opinan de la teología de la liberación. ¿Debe ser enseñada? ¿No debe ser enseñada? ¿Debe ser defendida? ¿No debe ser defendida? Por favor, coméntenos qué opinan sobre la teología de la liberación. Estaremos encantadísimos con todos los comentarios y que empiece, pues, empecemos, pues, esta búsqueda de qué es realmente la teología de la liberación, guarda relación o no con la tradición, debe ser promovida por la iglesia, sí o no. Entonces, padre, para comenzar, sí quisiera preguntarle, ¿cómo nace esto? ¿Viene de la nada? ¿Lo trajo un extraterrestre? No sé. O sea, hay que tener en cuenta, como dije al inicio, que nace con Gustavo Gutiérrez, sacerdote, en el contexto de la reforma, del plan de la reforma agraria, económica y cultural en el Perú, con el presidente Velasco Alvarado, la revolución de Velasco, y también en toda Hispanoamérica. O sea, la teología de la liberación apoyó este proceso revolucionario, que ya trabajaba al interno de la iglesia con muchos años de anticipación eh, por, la, por medio de la acción católica, y toma cuerpo, claro, en los años 60 en Perú, y toma este nombre, Teología de Liberación, este movimiento, uno de los principales apoyos de los procesos revolucionarios socialistas y comunistas en Hispanoamérica, en los países donde se ha desarrollado más. Como dije, apoyó la revolución velasquista, el padre de la Teología de Liberación es Gustavo Gutiérrez, y que recibiría apoyo en su momento del cardenal Juan Landazuri Ricketts y el que hace poco ha fallecido, el Monseñor Luis Van Barén. Ok, vale. Este es un ambiente generado por el inicio en el contexto del año 60, contexto del Concilio Vaticano II. Hay que tener en cuenta, ellos hablan del inicio del concilio, en el No. cual formó parte Landazuri, y en el cual dice que Landazuri buscó vivir el concilio dentro de la iglesia. Ahora, la teología de la liberación realmente, hay que tener en cuenta, realmente buscó vivir el concilio, porque si nosotros hablamos de vivir el concilio, no de una manera revolucionaria, sino vivir el concilio como una renovación en la continuidad, renovar y continuar lo que seguimos haciendo, pero si nosotros, ahora que ya lo vamos a analizar pues, a lo largo de este programa, a lo largo del programa, más que una renovación en la continuidad, como lo habla Benedicto XVI, se inclinan por la ruptura con la tradición. Entonces, no hay una renovación en la continuidad, ni siquiera son como, por ejemplo, los lefebvrianos, ¿no? Los lefebvrianos que buscan la parte de la congelación, ¿no? La teología de la congelación.
No hay una renovación de la continuidad como dice el concilio, sino hay una ruptura. Entonces, esta es la interpretación que nosotros en algún momento hemos hablado del Concilio Vaticano II, porque también los medios de comunicación, una cosa es el concilio que se vivió dentro del Concilio Vaticano II, y otra cosa es el concilio que se vivió, el concilio de los medios de comunicación, el concilio que se ha transmitido y que se ha tergiversado a nivel mundial en muchos lugares. El ambiente, hay que tener en cuenta que el ambiente post-concilio fue un ambiente muy caldeado, un ambiente muy difícil. Surgieron en este contexto movimientos de tipo social izquierdista. En junio de 1968, hay que tener en cuenta, la izquierda católica ya existía una izquierda católica, estaba articulando, en bote también, con Gustavo Gutiérrez, y él surge y pone el nombre de la teología de la liberación en este contexto, en el cual surgen dos documentos del movimiento del Estado laico y la declaración de los laicos sobre la Iglesia. Hay que tener en cuenta que, y esto ya lo desarrollaremos después, ellos buscan romper con la estructura, porque no es la teología de la liberación no es la raíz, sino es la consecuencia de una teología y de una revolución que surge más de 200 años atrás. Entonces busca romper con la estructura de la teología y con la estructura eclesiástica. Entonces, y resalta mucho la pobreza de vida e injusticia social. ¿Sí? Vale. Ahora hay que tener en cuenta que en este tiempo hubo una situación grave en el Perú y en algunos países, una situación grave de injusticia social. Ellos hablaban mucho de una situación grave de injusticia social y una situación grave de injusticia dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, claro, ellos hablan de justicia porque ellos quieren romper con la estructura jerárquica de la Iglesia, tanto del Papa como de los obispos. Entonces, ellos dicen, sería una traición no predicar la riqueza doctrinal del Evangelio como una mística revolucionaria. Entonces, era para resolver lo de ellos, más que hacer en que el pueblo de Dios, ellos no hablan de pueblo de Dios, sino hablan de pueblo, se encuentre que Dios se encuentre con el hombre, o que el hombre se encuentre con su pueblo. Más que nada era resolver el problema de la injusticia social y eclesial. Entonces, este es uno de los puntos importantes de la teología de la liberación y cómo nace, sobre todo en el Perú, y que luego, claro, se esparce por Brasil, por Nicaragua, por Centroamérica, etc. Nace por la confluencia del activismo social, político, económico, sus raíces, ¿no? En el siglo XIX, con el catolicismo social, y se radicaliza, ya más o menos se radicaliza en el siglo XX, bueno, también en el contexto del catolicismo democrático, pero más que nada en un sentido no teológico, no eclesial, sino en un sentido ideológico. Claro, en el siglo XX ya se habla y se habla mucho del cristianismo socialista o del socialismo cristiano, donde nace la teología de la liberación. Y entonces se escucha mucho también, pero más que nada no es que como antesala, no es que como raíz o como génesis, no nace en Latinoamérica, sino nace en Europa, en el siglo XIX, más o menos, con la ya conocida o llamada nueva teología. Sí, con la nueva teología. Y ya lo desarrollaremos en su momento, porque es romper con la tradición. El centro ya no es Dios, ni siquiera la salvación del hombre, sino la revolución social. Incluso, ¿no? Los pobres hay que cambiarles, como quien dice, el kit de quedarse quietos, no hay que luchar contra las estructuras sociales. Una consulta, padre. Esas dos tesis que has planteado son las tesis que también se plantean en la teología de la liberación.
Perfecto. Entonces tenemos pues una teología totalmente revolucionaria, no solo en su sentido práctico, sino en su sentido eh, de aproximación a la escritura. Porque si tú me estás diciendo que es una teología a partir de la cual la salvación del hombre queda relegada a su estatus práctico social, pues tenemos la desaparición de la trascendencia. Claro, desaparece la trascendencia y claro, uno de los ejemplos es la iglesia hasta ahí vivía, o sea, la familia patriarcal, los gremios, las parroquias, las instituciones de beneficencia, todo esto, esta sociedad queda desde antes de la teología de liberación, esta sociedad queda destruida y es lanzada en las barriadas. Entonces, hay que contar, en el siglo XIX más o menos, se crea el proletariado, la nueva clase social, nace la conciencia social, la cuestión social. Los socialistas en este tiempo ven esta cuestión, la cuestión social, ven como un caldo de cultivo con la pobreza. Entonces, y como ven este caldo de cultivo, ellos aprovechan para hacer un proselitismo político, apoyados en el contexto de Marx y Engels, que estos mismos apoyaron. ¿Y qué podemos decir? Como Engels dice que en su momento dijo, así pues, proseguí con ánimo nuestra lucha y debemos retirar el medioevo. Entonces, no era solo romper la estructura de la iglesia, sino la estructura económica, la estructura social y, claro, eclesial. Bueno, padre, una consulta, pero ¿por qué ellos consideran de que debemos No te escucho bien, no te escucho. destruir esta estructura eclesial? Vale, ¿por qué cree? ¿Por qué se tiene que destruir la estructura eclesial? Y no solo eclesial, sino política y económica. Porque dice que, primero, en este caso eclesial, porque la iglesia tiene que adaptarse al contexto social, al contexto moderno. Y debe de dejar de vivir, de pensar como el pensamiento del medioevo. Después es un pensamiento comunista. Por eso que los comunistas en su momento apoyaron el capitalismo. ¿Para qué? Para destruir todo el contexto tradicional. Por eso son no solo político, económico y eclesial. Es por eso que quieren, su fin es destruir la estructura de lo que es la jerarquía de la iglesia, la tradición, el magisterio. Ese es su fin. Y hoy por hoy están en muchos lugares. O sea, tenemos pues entonces una teología que plantea que la tradición no se renueva, sino que se revoluciona. Claro, revolución, pero no es, que propiamente no es una teología, ¿no? Sino es más que nada una ideología. Es una ideología social, ¿no? Comunista. ¿Entiendes? Una consulta, padre. Si es una ideología social y hemos quitado la trascendencia de la salvación, porque importa aquí, tu vida aquí más que allá, el sacerdote, ¿qué rol tiene en esta teología de liberación? Mira, te lo voy a responder en el contexto de la historia. Hace algunos años en Nicaragua hubo una revolución, ¿no? No sé si recuerdas. Ahorita no me recuerdo el nombre. Los sandinistas, ¿recuerdas? No sé si has escuchado los sandinistas. Lo cual, en dicha revolución, ¿quiénes estaban dentro de la revolución? Los mismos sacerdotes. No sé si todos, pero dentro de la revolución, el sacerdote tendría como líder de entrar dentro de la revolución. El fin ya no son la santificación por los sacramentos, el fin ya no es la justicia, el fin ya no es que somos justificados por la fe y que necesitamos las obras etcétera, para ir al reino de los cielos, etcétera, etcétera. Sino la justicia social. Y dentro de ellos el papel de los sacerdotes es ese.
Pero lo que quieren, como quieren romper la estructura jerárquica de la iglesia, es por eso que tanto, no sé si has escuchado ese pensamiento que se ha impregnado mucho Ya. en el clero, no solo a nivel Hispanoamérica, sino ya en Europa también. Es cierto que el sacerdote es tan pecador como el laico, o más pecador que el laico. Entonces surge yo, para hacerme uno con el pueblo, no el pueblo de Dios, para hacerme uno con el pueblo, tengo que vestirme como ellos. Porque Ah, al yo vestirme como sacerdote, es como estar por encima de ellos. Y eso es un gran engaño. Porque el que yo me vista con el traje talar o con la camisa clerical no quiere decir que estoy por encima de él. Sino que diferencia, supongamos, por ejemplo, supongamos que voy con jeans, zapatillas a un hospital, con polo, con cuello o con camisa a cuadritos o con un polo común y corriente, a dar la unción a los enfermos en este tiempo de pandemia. Voy, sin estola, simplemente voy, hago lo que tengo que hacer y salgo. O en un tiempo donde fuera de la pandemia. Y la gente me ve como si fuera una persona más. Pero si yo voy vestido, a veces me ha sucedido y a veces le ha sucedido a otros sacerdotes. Que hay gente que ve al sacerdote que está vestido de sacerdote y le coge del brazo, padre, por favor, mi mamá, mi papá está agonizando. Entonces ese pensamiento se ha metido y eso lo veremos y ha sido y es muy delicado lo que, lo que se vive en la iglesia y lo que se ha vivido. Ojo, no, es cierto que la teología de la liberación nace en los años 60, pero esto que tú me has preguntado, ¿cuál es el papel del sacerdote? Esto ya se ha venido trabajando ya desde los años 20, desde el año 2000, desde 1920, con los sacerdotes, con el conocido liturgicismo. Algunos piensan que los errores, por ejemplo, litúrgicos en la iglesia han surgido a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Eso es desde los años 1920. Ya en los años 20 existían grupos de sacerdotes en Europa, vestidos con jean, vestidos con polos, celebrando la Santa Misa en el suelo. Cosas que nosotros ahora vemos, que en algún momento vemos en televisión y vemos por las redes sociales. O sea, esto ya se vivía antes del Concilio Vaticano II. La distorsión de la iglesia y estar todos juntos, el conocido juntos como hermanos, ¿no? Sí, el conocido juntos como hermanos alrededor de una misma mesa para celebrar el banquete, como en la última cena de amigos, etcétera, etcétera, de una manera sentimental, porque hay que acercarnos al hombre de hoy. Entonces todos somos uno y se pierde la estructura jerárquica de la iglesia, que a pesar de que la iglesia es jerárquica, y esa es la esencia de la iglesia, no se puede romper porque ya no sería la iglesia de Cristo. vale, de Entonces, esto que me cuenta, a mí me preocupa algo, porque, a ver, quitar la trascendencia del sacerdote, su principal labor, por la cual de hecho se hace sacerdote, es para poder administrar pues los sacramentos. O sea, de hecho de alguna forma se podría decir, entre comillas, administrar, aunque no tanto en entre comillas en sí, pues al mismo Cristo, la Eucaristía. claro, Si tú quitas la trascendencia, al final la Eucaristía, ¿para qué sería? No sé, me imagino, lo verán pues para que te sientas mejor. No sé, me imagino que lo ven como como una medicina, ¿no? Oye, ¿te duele la cabeza? Pues toma. Oye, ¿tienes problemas? Pues toma. No digo que la comunión te ayude a muchas cosas temporales. De hecho, ayuda un montón y tenemos un montón de testimonios. Pero los bienes que vienen a través de la Eucaristía están ordenados a su fin último, que es la salvación, el estado de gracia. Quitado eso,
pues tenemos, no sé, pues unas píldoras que te ayudan a vivir mejor. O sea, le hemos reducido a la religión a un budismo, a una, no sé, ni siquiera sé cómo expresarlo porque es tan complicado. Ahora, otra cosa que me preocupa es que yo veo aquí, por la explicación que está dando, eh, un, un terrible problema. Los sacerdotes durante la cuarentena, ¿qué han estado haciendo en estos países? ¿Se han preocupado por administrar los sacramentos o se han preocupado en qué? No voy a dar nombres, pero recuerdo muy bien una orden de sacerdotes, de hermanos y sacerdotes, que estuvieron administrando pollos, comida, etcétera, lo cual se aplaude. Muy bien. Pero así como das tu vida por dar comida, ¿por qué no das el alimento necesario por sobre todo alimento, que es el cuerpo de Cristo? No lo administraron. Hemos Claro, tocado las puertas para la confesión y nos dijeron no, pero para la ayuda social sí. Aquí yo veo el veneno de la teología de la liberación. y claro, y del modernismo y de la nueva teología, porque esto mucho, para este tema, no fue la teología de liberación porque consecuencia de la consecuencia de la teología de liberación y el nombre en los años 60. Pero esto ya se combatió muchos años en la iglesia. Pues es por eso que es muy importante resaltar el nombre de San Pío X. Ok. San Pío X, o sea, reorganizó la iglesia ante los problemas que ya, porque ya en su tiempo ya existía ya el socialismo católico o el cristianismo socialista, etcétera, etcétera. Y su pontificado fue muy fructífero en estos años, en los años 20. Él tuvo un choque contra la revolución comunista, un choque contra la revolución comunista soviética. Entonces, en este contexto, Pío X saca la encíclica Cuias Prima. Es muy importante leerse porque, bueno, no puedo leerla toda porque no puedo leerla porque ya sería mucho, porque en este contexto del modernismo, del liberalismo católico, de la teología de la liberación, la Iglesia ha sacado muchos documentos para combatir esta, este, esta lacra, que diría yo, ¿no? Este salvador de plomo, que podríamos decir, salvador entre comillas, pues liberador de plomo, porque al final no libera de nada. Simplemente busca la revolución, y el centro no es Dios ni el hombre, sino es la revolución y la lucha de clases. Entonces, es importante San Pío X porque él reorganiza el laicado católico, con la Santa Batalla estableciendo las verdades, la verdadera paz, ¿no? Es importantísimo. En este tiempo el catolicismo social se infiltra en la Iglesia Católica, en la acción católica. ¿Y cómo se infiltra? Un historiador, Juan Laredo, si no me equivoco, a ver, Julio Laredo, Okay. dice que se infiltra en el catolicismo social, se infiltra en la acción católica, el catolicismo social, el socialismo católico, ¿no? Se infiltra en la acción católica, que había sido reformada, que había sido reorganizada por San Pío X. Y ellos comienzan a hacer un proselitismo combinado, cambiando la acción católica de un modo muy profundo. Claro, esto fue cambiando y luego se fue consolidando. Es por eso que estos movimientos son muy fuertes y son secretos también. Entonces, Julio Laredo habla, Laredo habla de la infiltración masónica dentro de la iglesia con el socialismo para destruir la jerarquía de la iglesia, para destruir el magisterio, para destruir la tradición, para destruir la liturgia. ¿Y por qué? Si destruyes tú todo eso, ¿qué sucede? Va a ser difícil de que el hombre se salve. El hombre es relativo, ¿no? El hombre ya no va a buscar la verdad, sino porque cada quien tiene su verdad. Entonces ya no vamos a buscar la verdad ni la revelación que viene de Dios. Porque la teología de la liberación no busca. ¿Qué significa teología? Es la ciencia que estudia a Dios, ¿no? En pocas palabras, de una manera muy sencilla. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la religión? Es la recta o la auténtica forma en la cual el hombre se comunica con Dios o vive su fe.
Ahora, los que nos están viendo, de repente algunos de los que nos están viendo, con la lucha de clases, con la revolución, rompiendo la tradición, el magisterio, la liturgia, rompiendo todo lo que es tradición, tanto en el aspecto político, social, de esa manera podemos tener nosotros un recto diálogo, una recta religión, una auténtica religión con el Señor. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Ese es el punto, eso es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una distorsión del amor al prójimo, ¿no? Claro. Hay muchos pasajes en donde Cristo atiende enfermos, a gente que sufre, ¿no? Entonces, al parecer ellos entienden de que Dios ha venido por el que sufre, y aquí el que sufre es igual al oprimido, y el oprimido debe ser exaltado para que deje de sufrir. Por lo tanto, la revolución del oprimido debe ser la máxima expresión del amor de Cristo. Eso es básicamente Claro, lo que... claro, pero en su punto de ellos abusan de la palabra mandato, que es exclusivo de los líderes de izquierda, sobre todo en el apostolado católico. Ellos dicen, ¿no? Ustedes tradicionales y ustedes, o sea, le dicen a los tradicionales para que se unan al socialismo católico, ustedes no se unen, no son acción católica, porque ya se habían infiltrado, no son acción católica. Y así ellos que destruyen, destruyen la tradición, porque ya se habían infiltrado, o sea, ha sido un trabajo de años. Y así la acción católica acaparó todo el laicado católico y esto se acaparó durante ya muchos años y está impregnado dentro de la iglesia. Y así comienza un trasbordo muy fuerte hacia la izquierda. Hacia, este proceso, hubo un proceso de concientización. Y esto no sé si alguna vez han escuchado, algunos en sus parroquias, el ver, juzgar y actuar. Era usado para el proceso de concientización y el proceso hacia el socialismo. Padre, de eso que me cuenta, ¿sabe qué otra cosa se me vino a la mente? Quizá esta es la razón por la cual no tenemos marcha por la vida. Claro. ¿Cuántos años han pasado sin estar con, o sea, y la verdad que yo soy de los que me he quedado dormido? O sea, ¿cuántos católicos hemos visto que se ha parado la marcha por la vida? Y me acabo de dar cuenta que no he dicho nada. Mira, hago mea culpa. Claro. Esta marcha por la vida todos hacemos mea culpa. Es algo importantísimo ahorita en el actuar católico, en el actuar cristiano, en el verdadero amor al prójimo. De hecho, por el amor al prójimo, el bebé el hombre por nacer, que es totalmente inofensivo, no puede defenderse, no puede hacer nada. Ahí está el verdadero amor al prójimo. Sí. Pero aquí tenemos, al parecer, unos infiltrados que pues están haciendo estragos muy fuertes. Nos están dejando pues desnudos frente al ataque revolucionario. No sé si recuerdas a Jean Maritain. Claro. Jean Maritain, en un principio dice este historiador que Jean Maritain era de derecha, pero luego se pasa a la izquierda, curiosamente. Y él tiene un libro del humanismo integral. Y él habla del reino de Cristo. Dice que el reino de Cristo es bueno. Hay que pasar ahora a la modernidad, al modernismo. El reino de Cristo es bueno, pero ya pasó la historia. Ya pasó la historia del reino de Cristo. Hay que pasar a lo moderno, al socialismo y al comunismo. Él dice, hagamos una nueva cristiandad, socialista, católica, moderna, pero católica. Eso causa un desliz hacia la izquierda, lógicamente. Ahora, en nuestro país, bueno, ya hablamos de los años 20, se desemboca la teología y la liberación, pero no sé si te suena, tú que has estudiado
en San Marcos, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Tal cual. de la cual el capellán era Gustavo Gutiérrez. Y uno de sus, de sus alumnos, uno de sus mejores pilares era el actual arzobispo de Lima. Ok. Claro, o sea, esto. Y en el año 65, la izquierda universitaria, luego con el Comité Revolucionario, comprometido con la revolución velasquista, de Velasco Alvarado, y esto luego pasa al Partido Comunista de Brasil. O sea, ya se extiende, se va extendiendo por Hispanoamérica, ellos le llaman Latinoamérica. Claro, tal cual como se expandió el comunismo después de su implantación en Rusia. Se Claro, por exporta. eso que hacen un proselitismo silencioso y luego se expanden y luego crecen. Todos los fundadores de la teología de liberación crean, hay que tener en cuenta, todos los fundadores de la teología de liberación se infiltran y crean la acción católica. Ellos buscan una iglesia constitucional, ¿no? Un espíritu moderno revolucionario. De aquí, o sea, para entenderlos también es necesario hablar del catolicismo liberal, ¿no? Hablan de un optimismo ciego contra la modernidad revolucionaria. Querían la igualdad, ese es el punto. El catolicismo liberal busca la igualdad absoluta y la libertad completa. ¿Te imaginas la igualdad absoluta dentro de la iglesia? No, sería un desastre. Supongamos que hay una igualdad absoluta dentro de la iglesia. Es decir, O por sea, ejemplo, es imposible. A ver, la infalibilidad papal la tendremos todos. no solo la infalibilidad papal, sino sería, claro, pues por eso que tanto se escucha en teólogos modernos que no, ni siquiera el pueblo de Dios, o sea, el pueblo es infalible. Buena. Vale, creo que esto, ¿sabe qué me suena, padre? Por algo habrá tanto estos sínodos, ¿eh? Estos sínodos que cada vez buscan más la expresión cultural que la tradición misma para que ilumine esas culturas. Cada vez Claro, es mira, más la cultura iluminando la tradición que la tradición las culturas. claro, o sea, ahora, ellos querían la igualdad absoluta y libertad completa. O sea, ellos eran no, su palabra era no la iglesia jerárquica, no a la iglesia jerárquica. O sea, ellos querían una igualdad absoluta, pero no solo en el orden temporal, ¿ah? ¿Ya? ¿Por qué? Porque odiaban también lo que es la monarquía. Y bien sabemos que la iglesia mira con muy buenos ojos y como un gran pilar la monarquía. No se opone a la monarquía de la iglesia. No, nada. Ahora, ellos están contra la jerarquía de la iglesia, contra la jerarquía papal, contra la jerarquía de los obispos, y querían introducir en la iglesia todo este pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿De dónde viene todo esto? Ellos aceptan las libertades del año 1789. ¿Te suena? La esencia del catolicismo, liberar para participar en el proceso revolucionario. Interesante. Padre, esto también me suena. Por alguna razón, el enfoque durante todos estos años ya no es tanto la salvación de las personas. Hoy el enfoque de las diócesis y las parroquias, de diferentes párrocos, es el medio ambiente, es la contaminación en la playa, es los perritos en la calle, es... lo cual no está mal. O sea, todas estas cosas que podemos hacer por el medio ambiente, por los animales que están ahí sufriendo en las calles, por las personas que sufren en las calles, de hecho todo eso se hace. Pero tenemos ahora en las parroquias un amor desordenado, porque todos estos bienes que podemos hacer, el medio ambiente, las criaturas y las personas que sufren, deberían estar ordenadas ¿a qué? A la salvación.
Absolutamente Claro, todo está ordenado a la salvación. Y si quitas la salvación, todo eso es ordenado. Absolutamente todo, por más correcto. bien que creas que hagas. O sea, es desorden total. Entonces, sí, aprovechando esto, invito a las personas que nos están escuchando, por favor nos escriban, si en sus parroquias, cómo han trabajado el tema de la administración de los sacramentos en esta cuarentena. ¿Lo han estado haciendo? ¿No lo han hecho? ¿Se cerraron? ¿Repartieron panetones? ¿Repartieron panes? ¿Repartieron pollos? ¿Qué sé yo? Claro, o sea, hemos estado, es verdad, tienes razón, hemos estado hablando del catolicismo liberal. El fundador, uno de los fundadores, Felicite de Lamennais, habla de que Dios, habla de un Dios como, de que Dios es Padre, Dios como Padre, y la revolución como madre, ya en el catolicismo liberal. Uh -huh. La libertad habla sobre la libertad total, en este tiempo se habla sobre la libertad total sin privilegios y sin restricción. Entonces, en esto, el Papa Gregorio XVI, Gregorio XVI condena el catolicismo liberal con el encíclica Mirare Vos. O sea, no vamos a hablar de las Continuado. encíclicas, si no nos despertamos por... Pero si alguno quiere leerla, la encuentra en Vatican Va y puede leerse la encíclica. ¿Sí? Padre, una consulta, y hablando de esto, el Papa Juan Pablo II, ¿qué opinión tenía sobre la teología de la liberación? ¿Estuvo a favor? ¿Le encantó? ¿La promovió? ¿No le gustó? Pues, qué sé yo. Sí, mira, antes de hablar de Juan Pablo II, voy a terminar esto. Dale, dale. Lamennais le responde al Papa Gregorio con unos insultos muy fuertes, y el Papa lo termina excomulgando. Oh, Y hay que tener en cuenta que en el catolicismo liberal, Lamennais era defensor del homosexualismo. Ojo, desde aquí parte. Ahora, Juan Pablo II sí era defensor. Hay un documento que habla sobre la teología de la liberación, eh, escrito por el entonces cardenal Ratzinger, que sería ya. muy bueno, en el cual solo voy a tocar algunos puntitos. A la poderosa, bueno, para ser precisos, ¿no? La poderosa y casi irreversible aspiración de los pueblos a una liberación constituye uno de los principales signos de los tiempos. Es por eso que dice que la Iglesia debe discernir e interpretar a la luz del Evangelio, no a la luz de la revolución, este importante fenómeno de nuestra época que tiene una amplitud universal, pero se manifiesta bajo formas y grados diferentes según los pueblos. Es una aspiración que se expresa con fuerza, sobre todo en los pueblos que conocen el peso de la miseria en el seno de los estratos sociales desheredados. Es decir, esta aspiración se traduce desde la percepción auténtica, aunque oscura, claro, de la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ultrajada y despreciada por las múltiples opresiones culturales, políticas, sociales, económicas, etc. Entonces, el hombre no quiere sufrir, es cierto, y ya pasivamente el aplastamiento de la miseria, con sus secuelas de muerte, enfermedades, decadencia, siente hondamente esta miseria como una violación de su dignidad natural, lógicamente, ¿no? Entre los cuales hay que contar la levadura evangélica, han contribuido a despertar la conciencia de los oprimidos. Ya no se ignora a unos sectores todavía analfabetos de la población, gracias al prodigio desarrollo de las ciencias técnicas. Uh -huh. Ahora, claro, el hombre a veces se escandaliza ante la pobreza, ante la desigualdad social, ¿no? Sí, Pero es cierto. la ausencia, o sea, la sede apostólica, en línea con el Concilio Vaticano II, así como las conferencias episcopales, no han dejado de denunciar el escándalo que constituye la gigantesca carrera de armamentos, etcétera, etcétera, y amenazas contra la paz y contra el bien del hombre. Pero en este documento la Iglesia no habla de luchas sociales, es un documento doctrinal. La liberación, el tema cristiano, es tomada en sí mismo. La liberación no puede dejar de encontrar un eco en el amplio y fraternal, en el corazón y en el espíritu de los cristianos. Es decir, la expresión de la teología de liberación, dice este documento doctrinal del cardenal Ratzinger,
como en ese tiempo prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, dice que designa en primer lugar una preocupación privilegiada, ¿por qué? Por la justicia sobre los pobres y las víctimas de opresión. Pero a partir de esta aproximación se pueden distinguir varias maneras. De varias maneras. La pobreza cristiana y el tipo de compromiso que ella requiere. Las teologías de la liberación encubren posiciones teológicas diversas. Sus fronteras doctrinales están mal definidas. Mal definidas. La aspiración a la liberación, como el mismo término sugiere, toca un tema fundamental, Antiguo y Nuevo Testamento. La expresión teología de la liberación es una expresión plenamente válida, la expresión. Designa entonces una reflexión teológica, no una revolución social o revolución, no una revolución social, sino una revolución centrada sobre el tema bíblico de la liberación y de la libertad y sobre la urgencia de sus incidencias prácticas. Es decir, el encuentro de la aspiración a la liberación y de las teologías de la liberación no es, pues, fortuito, dice el documento. La significación de este encuentro no puede ser comprometida correctamente, sino a la luz de la especificidad del mensaje de la revelación. Si cortan con la revelación, ojo, esto es comentario mío, no puede ir en contra de la revelación y auténticamente contra el magisterio de la Iglesia. En cambio, ellos, la teología de la liberación, corta contra el magisterio de la Iglesia porque es una revolución social, izquierdista, comunista, una revolución con lucha de clases. Y para esto hay, bueno, hay muchos fundamentos bíblicos. Les invito también, si alguno quiere leerlo, hay numerosos fundamentos bíblicos en este documento. Lo pueden buscar como instrucción sobre algunos aspectos de la teología de liberación en Vatican Va. Y pueden hablar un montón y pueden ver que es una riqueza que sirve, que sirve para la formación doctrinal de los que quieran leerlo. ¿Sí? Bueno, desde lo que hablas, padre, ¿sabe qué sucede? Y veo que en los comentarios, pues la cuestión ha presentado ciertas posturas, lo cual me alegra. Ese es el punto de este programa, que las posturas queden claras. A ver, veamos de cómo ha traído estragos esta teología, ¿vale? A ver, veamos que si todos los bienes que puede administrar la Iglesia, todos están ordenadas a la salvación del hombre, que es la única, de hecho es el medio por el cual Cristo mismo dejó la forma de administrar los sacramentos, administrar a Dios mismo, que llega a nosotros. Una vez esto cortado de su raíz, que es la salvación, el estado de gracia, al hombre estamos diciendo básicamente que no necesitamos la gracia. De alguna u otra manera estamos diciendo que es más importante vivir bien que la gracia. Claro. Y esto es un problema gravísimo. O sea, la visión católica no es esa. La visión católica es las dos. Es porque estás en gracia, vas a buscar la mejor vida posible. Para nunca perderla. Para que todo el tiempo vivas en gracia, para que los demás puedan vivir en gracia. Eso es el verdadero amor al prójimo. Buscar la mejor vida posible para que tanto tú y como los demás vivamos siempre y en toda situación en gracia. Es más difícil, si yo dejo mi vida al abandono, va a ser muy difícil que, por ejemplo, hay una misa, pero yo tengo que trabajar como loco. Entonces me va a ser más difícil acceder a la misa porque voy a priorizar mis necesidades alimenticias por haber dejado mi vida al abandono. Pero si yo desde muy joven me fui formando en la idea de buscar la mejor vida posible, en orden a los sacramentos, pues quizá al pobre que está a mi costado, a la persona que necesita, lo puedo ayudar. ¿Para qué? Para que acceda a los sacramentos. No hay nada más importante, porque si no, el pan que le doy al pobre el día de hoy, al día de mañana muere y se va al infierno y no le sirve de nada.
Sí, es verdad lo que dices. Es por eso que ahora pasamos la nueva teología, de la que se desprende luego la teología de liberación, adapta la teología al existencialismo. Lo voy a decir así de pinceladas, ¿no? Porque si no tenemos para rato. Sí. Al existencialismo. No es el ser el que determina la existencia, sino la existencia la que determina el ser. Aquí entra luego el personalismo, la, la fenomenología, etc. Y dice que la nueva teología habla sobre de las fuentes de la revelación, eh, es la socialización de vida, el desarrollo de las clases obreras, la fuente de la revelación como desarrollo de las clases obreras, la militancia social de la mujer, escucha bien, esa es la nueva revelación, la actual. Escucha bien, la socialización de la vida, la militancia social de la mujer, la organización de conciencia internacional y la liberación de los pueblos del yugo colonial. Ya. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Dice Ives Congar. La liberación socioeconómica de los pueblos, en los trabajadores, en la liberación de la mujer, que este es un tema amplio, lógicamente, ¿no? O sea, la mujer tiene que trabajar, etcétera, etcétera, puede crecer y puede... Yo creo, ¿sabes dónde veo el asunto aquí? Pero a veces Yo se lo va al que estoy viendo es extremismo, ¿no? de la lectura que está haciendo, todo se puede resumir en esto, en evitar el sufrimiento. Sí, Yo lo que estoy leyendo aquí en la teología de la liberación son puros traumados por el sufrimiento que han tenido en la vida y no lo han podido solucionar. Claro. Son traumadísimos. De hecho, aquí yo veo el desorden total del amor al prójimo. Pues sufres y como no le encontraste el sentido al sufrimiento y lo único que ves es sufrimiento, te escandalizas. Y no te escandalizas de tu sufrimiento, te escandalizas del sufrimiento que ves. Y se hace una cadena. Disculpe si estoy siendo muy duro, pero esa es la verdad. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo último que dice Ives Congar, donde encontramos la palabra de Dios? ¿Dónde? En la revolución sexual. Ah, diablos. Vale. Bueno. Entonces, Vale. a partir de eso, o sea, los ideólogos militantes hablan sobre, también, bueno, se habla sobre la nueva eclesiología como la historia, dice como la historia cambia, ahora entramos en la socialización proletaria y la iglesia debe adaptarse a la sociedad proletaria. Por eso que la teología de liberación no está centrada en la iglesia, sino en la sociedad. Invierte el proceso teológico y parte de las cosas concretas. Parte de la praxis del análisis social y político. Yo sé que a muchos no les está gustando lo que estoy diciendo, pero bueno, no es mi problema. Estoy diciendo lo que dice el magisterio de la iglesia y punto. Sí, Lo que tal dice cual. la Ahora, doctrina católica. un punto importante de esto es que, a ver, si nosotros queremos desterrar por completo de nuestra sociedad el dolor, es súper absurdo. De hecho, el dolor es necesario. Un ejemplo que da nuestro estimado Dante Urbina en su libro, lo promocionamos, sobre si Dios existe, se plantea el tema del dolor y Dante muy inteligentemente coge el tema pues de que si te cortas y Dios no hubiera en su conocimiento de operación el dolor, pues ¿qué hubiera pasado? Que me corto, me estoy desangrando, no me doy cuenta y me muero. Por eso el dolor es necesario, el dolor tiene su propio orden. Ahora dirás, ¿y el sufrimiento? Pues el sufrimiento también. El sufrimiento del por qué a mí te da la respuesta de trascendencia. De hecho, Ahora, es el sufrimiento lo que te hace buscar más allá. Si tú quitas eso todo de lleno, si quitas el sufrimiento y quitas el dolor por sí, el ser humano lo dejas quieto. Llega el momento en que el ser humano no se mueve. sí, ahora, sí, bueno, si uno se queja, bueno, es cierto que hay cosas que tengo que leer porque hay que ser precisos. La teología no se puede divagar. Algunos dicen, sí, estoy leyendo, sí, algunas cosas las estoy leyendo. Pero también hay que tener en cuenta de que los papas han condenado libros, han condenado teólogos, han condenado
la teología de liberación, la teología liberal, etcétera, etcétera, ¿no? El modernismo. Pueden leer la encíclica de Pío XII, Mysticis Corporis Christi, Immediator Dei, ¿no? Ya no voy a hablar más, no se caliente por lo que se está diciendo, pero bueno, es la verdad y la verdad duele, duele. ¿Qué vamos a hacer? Tal cual. ¿Sí? A ver, de hecho, me doy cuenta que los teólogos, los que son muy acérrimos a esta teología, tienen un hablar dulzón. Pues claro, ahora que me pongo a pensar, si ellos si la raíz de todo es el sufrimiento, y ellos quieren erradicar el sufrimiento, pues ellos no pueden hablar las cosas claras. Ellos no pueden decirte las cosas claras. De hecho, sus homilías deben ser súper mecedoras, con que Papa lindo, Dios es amor, y amor al pobre, y de ahí no saldrán. Porque en cuanto hablen las cosas claras, pueden ocasionar rencillas y puede abrir un problemilla, y como ellos quieren erradicar eso, pues no lo van a hacer. Y ahí tenemos Vamos a pues ver los las posturas fundamentos. de sacerdotes y Sí, de sí, obispos hablando. que ante un problema no dicen nada, prefieren el silencio. Claro, sí, es verdad, es verdad. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la teología de liberación? Parte de una corriente, claro, que dije hace un momento, dije al inicio, de unos 200 años. Cuestionable, sí. Ahora, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Hay que tener en cuenta que estudia a Dios. Y el hombre hacia el encuentro con Dios, no la sociedad. El centro no es la sociedad. Y en esto la filosofía, hay que tener en cuenta que la filosofía es un instrumento, la filosofía es un instrumento para la teología. Y quien hierra, si yo hierro en la filosofía, también erraré en la teología. Ahora, la teología de la liberación no tiene a Dios como objeto primario y definitivo ni del hombre, téngalo en cuenta, sino como movimiento de liberación de las situaciones opresoras, las situaciones sociales, la praxis revolucionaria, no en la iglesia, sino en la sociedad. Ese es el punto, hermanos, ese es el punto. Ahora, yo no sé qué comentario tienes tú al respecto. A ver, pues básicamente está confirmando lo que hemos hablado. La iglesia ya deja de ser lo que Cristo hizo que sea, el instrumento por el cual todos estamos unidos a Él. De hecho, ahora la iglesia parece que no nos une al cuerpo místico de Cristo, sino al cuerpo místico del pueblo revolucionario. Claro. Estamos partiendo nos hemos ido a una disyunción alucinante, ¿no? O cuerpo místico de Cristo o cuerpo místico revolucionario. Está Ahora, simpático. sí, sigue hablando, sí. No, Ahora, solo que está simpático, o sea, me causa gracia. Su hermenéutica destruye la palabra de Dios como absoluto. La praxis liberadora es subversiva. O sea, has escuchado tú de John Sobrino, ¿no? Uno de los fundadores o teólogos, etcétera, conocido. Los pobres son el locus de la teología de la verdad cristiana. Ojo, no es cualquier pobre. Hay que tener en cuenta esto. No es cualquier pobre. ¿De qué pobre están hablando ellos? Es decir, si el pobre no está dispuesto a la praxis subversiva, tiene que ser adoctrinado para la lucha. Escuchen bien. Si el pobre no está dispuesto a la praxis subversiva, tiene que ser adoctrinado para la lucha. Si no hay rabia, si no hay contestación, escuchen bien, si no hay contestación, no hay teología de la liberación. Qué curioso. El pobre. Ahora, ¿cuál es el eje? ¿El pobre siempre se considera pobre? Sí, pero hay pobres que a veces no se consideran pobres y no quieren luchar. Entonces tienen que ser adoctrinados. Hay que pasarlo de la conciencia ingenua, como ellos piensan, a una conciencia crítica y revolucionaria. Pasar de la conciencia ingenua a una conciencia crítica y revolucionaria. Ahora esto padre, la verdad que es lamentable lo que estamos leyendo, porque
cada vez que avanzamos en estas lecturas, estamos viendo cómo nuestra estructura eclesiástica ha caído en esto. Literal, todos los síntomas que estamos viendo es producto de esto. Esta es la enfermedad. O sea, el coronavirus te mata, cierto. Pero la teología de la liberación, disculpa, porque lo voy a decir, quizá ofenda y duela, condena. De verdad que se está llevando una cantidad de personas porque es un ataque directo a la iglesia que Cristo dejó. Es un ataque directo. Yo lo que estoy viendo aquí es un desprecio total a la voluntad de Cristo de salvarnos. Ahora es, Cristo, ya no quiero tu salvación, quiero mi bienestar. Eso es básicamente lo que te están diciendo. Sí. Ahora, algunos que critican, bueno, hay un par de comentarios, creo, ¿no? Claro, Bueno, lo paso a leer. A ver. De mi amigo Héctor Córdoba, creo. A ver, sí, Héctor Córdoba Espinel dice, el que era mi párroco, wow, duro, en mi barrio, era de la teología de la liberación. En su escritorio siempre había una Biblia y encima el libro de San Marx. Ok, y tenemos a Milton Rafael Álvarez. Bueno, saludos a Milton, saludos nuevamente. Dice, la teología de la liberación es la forma en que Satanás procura deshacer una iglesia cristocéntrica y volverla antropocéntrica. Bueno fuera que sea antropocéntrica, siquiera, como al menor. Pero lo que quiere ni siquiera eso, es revolución céntrica. Si es que existe ese término. Bueno, sí. Bueno, yo creo que eso es lo que queríamos brevemente, porque o sea, he tratado de sintetizar, porque hay libros de libros de libros de libros para hablar sobre la teología de la liberación. O sea, Me lo imagino. No es una cosa de que, ya solo comienza a los 60 y no, hay libros de libros, hay tomos, etcétera. Es un montón y hay que ser precisos con los términos, con lo que dice tal o cual, o sea, etcétera, etcétera. Bien, eso es todo lo que le queríamos transmitir el día de hoy. No sé si tienes algo más que decir. No, creo que cada opinión que he estado dando a partir de la lectura que has estado haciendo, creo que no habría más que agregar. Básicamente todo se resume a un escándalo por el sufrimiento, una no aceptación del sufrimiento, una no aceptación de la historia que Dios nos ha trazado. Y básicamente te estás revolucionando contra Dios. Yo no quiero tu salvación, quiero mi vida como yo la quiero. Ahora, me da curiosidad que se enfoque tanto en el pobre, y yo pregunto, para la teología de la liberación, ¿el millonario irá al cielo? ¿Tendrá posibilidad de ir al cielo? Porque si el que tiene dinero oprime al que no lo tiene, entonces... más aún, habla sobre la pobreza humana, no habla sobre la pobreza de las luchas sociales, pero y la pobreza humana, no tiene tanta pobreza humana un millonario, un rico, como un pobre. Exacto. Ponemos ahorita a razonar, a filosofar un poquito. No puede tener una persona que tiene su casa o su departamento, que tiene un trabajo, no puede tener sufrimientos más grandes que un pobre. Un pobre no puede... Sí. De hecho, lo veo más virtuoso y más amor al prójimo, aquel que se preocupa por generar fuertes ingresos para ayudar a los demás, que el que deja su vida al abandono y vive pobre. Hay más amor al prójimo en preocuparse en vivir, en forjarse una vida ideal, que aquel que le da la flojera y vive con lo que tiene. Hay más amor al prójimo. Bueno, claro, eso depende de la intención también, ¿no? Hay otros que pues hacen esto pero por plata. Pero en intenciones no nos podemos meter. Claro, es verdad. Es verdad. Bueno, pues le agradecemos por habernos visto, por haber compartido, y a los que han estado de acuerdo, o sea, no todo lo que decimos tiene que estar de acuerdo, ¿no? Uno no se hace sacerdote, no se hace católico para que todos estén de acuerdo con uno. Pero hay que tener en cuenta que la verdad es una. Tal cual. Y no existe teología y cristianismo sin revelación
sin el magisterio, porque ellos buscan romper con el magisterio, con la tradición de la iglesia y con la jerarquía. Tal cual. No existe catolicismo sin Sagrada Escritura, sin la recta interpretación de la Sagrada Escritura, no existe catolicismo sin el magisterio, sin la tradición oral y escrita, que es la Sagrada Escritura, no existe catolicismo sin la jerarquía de la iglesia. Bien. Bien. Padre, Creo que este tema que hemos tocado va a servir a que las personas puedan detectar a los párrocos, sacerdotes, catequistas, obispos y lo que fuere, que se están infiltrando con la teología de la liberación o que ya son descarados. Este programa, la función es esta, que sirva para detectar a estos personajes y poderles hacer una corrección fraterna y rezar mucho por ellos. Repito, es hacer una corrección fraterna y rezar mucho por ellos, porque no sirve de nada hacer una corrección si no rezas por ellos. Es importantísimo, cada corrección, rezar. Detectan a un infiltrado, corríjanle. Con el debido respeto, por favor, no vayan a caer en la misma jugada revolucionaria de ir a la puerta de su casa y no dejarle salir, por favor, no hagan esas locuras. No hagan esas locuras. Claro. Vayan uno a uno, face to face, y con suma reverencia, pues decirles, oiga, me parece que esto es teología de la liberación. Por último, creo que una muy buena conclusión a este problema es que la teología de la liberación es una revolución contra la voluntad de Dios para con su iglesia. Sí. Es una revolución contra Dios. Lo repito, la teología de la liberación, esta es la conclusión del programa, es una revolución contra Dios, contra la voluntad divina. Bien, si esto lo tenemos que volver a repetir y leer a algunos personajes de este estilo, ¿verdad, padre? Claro, tiene razón. Bien, agradecemos a todos los que nos han visto y bueno, nos vemos el próximo sábado, ¿no? Nos vemos ¿Carlos? el próximo sábado. Muy bien. Dios quiere. Dios mediante. Bueno, padre, solamente decirle pues a seguir buscando pues la salvación, ¿eh? Dejar de lado este escándalo por el sufrimiento, ¿eh? Bueno, he visto algunos, nada, simplemente eso, ¿eh? Que el debate estaba intenso, he visto varios comentarios y me ha encantado esto, me ha encantado, esperemos que sigan así, por favor. Y no corrijamos como San Nicolás, porque bueno. Depende de la gravedad, no llegaría a ese extremo, claro, depende, ¿no? Pero bueno, hecho esto, a rezar mucho por las personas que hemos detectado que son de la teología de la liberación, a rezar mucho por ellos, ¿vale? Porque... y también por nosotros. Sí, exacto, y toda corrección, y este programa está hecho por amor a ellos incluso, ¿eh? Bien, padre, entonces por nosotros. terminamos el programa con una oración final. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos.